Muy buenos días a todas y todos nuestros conectados en nuestra transmisión online. Sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo por parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine. Estamos muy contentos porque cada uno de ustedes, que son personas muy geniales, muy especiales, se pudieron conectar a la mejor reunión que ustedes pueden haber conocido. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Conexión Cristiana para la Familia y en nuestro Instagram como CCF Conexión. Bueno, hoy es un gran día donde una palabra va a ser entregada hacia nosotros, una palabra que va a cambiar nuestras vidas, una palabra que va a traer lo que nosotros necesitamos. Así que para que sea este tiempo especial, un tiempo genial, excelente, vamos a entregarlo en las manos de Dios. Así que les invito a que vamos a cerrar nuestros ojos y poder orar en este día. Gracias a Dios te damos por cada uno de nosotros que nos podemos conectar en este día. Te agradecemos porque tú tienes una palabra para nosotros y tú nos vas a hablar, nos vas a poder exhortar en lo que tú quieres cambiar nuestras vidas. Hoy va a ser el día donde vamos a cambiar todo aquello que nos esté estancando, un día donde vamos a crecer y recibir de ti, porque tú eres un Dios grande y bueno con nosotros. Tú te vas a revelar a nuestras vidas y vas a revelar tu gloria en nosotros. Te agradecemos hoy. Toma el control de esta reunión, de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que ahora vamos a adorar y alabar a Dios con todo ese ánimo, con toda esa fuerza y unidos en nuestra transmisión. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. La 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 la. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. La 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 la. Rendida a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti.
La 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 la. Oh la la, oh la la, rendido a ti yo libre soy. Oh la la, rendido a ti yo libre soy. Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste. Soy tu obra maestra y me amaste. Tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más. Me sedujiste al decirme te amo. Venciste, fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme, aunque esté lejos, tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú.
las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió, del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracias que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el veneno, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin.
libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró y tu gracia triunfó. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda y la palabra de la ofrenda se encuentra en Deuteronomio 16 del 16 al 17. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. En este texto Dios nos está enseñando que tenemos que presentarnos delante de Él siempre con una ofrenda. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y este es el pretexto perfecto para bendecirnos. Cuando nosotros ofrendamos, nosotros somos bendecidos. Hay un texto en Salmos que dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Cuando nosotros le ofrendamos a Dios, es para que nosotros podamos tener una bendición mayor. Pero en el texto que leíamos de Deuteronomio dice que nosotros tenemos que darle a Dios conforme a la bendición que Dios nos ha dado. Muchas veces llevamos años en la iglesia. Llevamos años, hemos prosperado, Dios nos ha hecho crecer, pero nuestras ofrendas muchas veces no van de acuerdo a eso. A veces nuestras ofrendas siguen siendo las mismas que hace años atrás, pero nuestra bendición ha sido mayor. Y Dios dice que nosotros tenemos que darle de acuerdo a lo que hemos sido bendecidos. Eso es muy importante, que nosotros analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida y pensemos que si le estamos dando a Dios lo que le corresponde, le estamos dando a Dios lo que es de Él. Muchas veces nosotros no le damos a Dios lo que le corresponde, sino que le damos un poco, pero la palabra dice que el que da, recibe. Si usted da poco, poco va a recibir. Si usted es dadivoso con Dios, Dios va a ser mucho más dadivoso con usted. Esta es una palabra de reflexión para nuestras vidas en estos tiempos que son un poco difíciles tal vez, pero Dios nos ha sustentado, Dios ha estado con nosotros, Dios nos va a seguir bendiciendo, pero usted tiene que seguir perseverando, tiene que seguir dándole a Dios lo que es de Dios, porque esta bendición no es para Dios, es para usted. Y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es luz para nuestras vidas, porque nos enseñas cómo agradar tu corazón, porque nos enseñas, Señor, cómo podemos obtener una bendición mayor. Padre Celestial, el día de hoy, Señor, analizamos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, si no te hemos dado lo que te corresponde, Padre. Pero el día de hoy, Señor, queremos romper toda la atadura, Señor. Queremos romper toda maldición, Señor, a través de esta ofrenda. Queremos agradarte, Señor, a través de esta ofrenda y bendecir tu obra, Señor, bendecir tu casa. Te amamos, Señor, y te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos que te agrades de nuestra ofrenda, Señor. Lo hacemos con nuestro corazón, con amor a ti. Amén y amén.
Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por encontrarnos este día domingo, que es el día del Señor. Estamos muy contentos de poder contactarnos con cada uno de ustedes. Esperamos que esté junto a su familia, junto a sus amigos. Esperamos que usted también, como parte de la iglesia, haya compartido el link con varias personas, porque hoy día vamos a traer una palabra muy poderosa de parte del Señor. Recuerde usted que del domingo pasado vamos a estar, y hoy día y durante las próximas semanas, hablando sobre el fruto del Espíritu. Y hoy día nos toca hablar sobre el gozo. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor para que esta palabra pueda penetrar, cruzar, ¿no es cierto?, las barreras de la distancia y pueda llegar tan nítida y tan poderosa, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, incluso uniendo ciudades, ¿no es cierto?, porque también sabemos que hay gente que está escuchándonos y se está conectando de otras ciudades. Así que vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo haga ese contacto y nos sentamos tan cercanos los unos de los otros, no importando la distancia en la cual nos encontremos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por encontrarnos este día, Señor, junto a mis hermanos. Hoy nos reunimos, Señor, como un mismo cuerpo, como una misma iglesia, como una misma congregación para alabarte, para bendecirte, para honrarte, para glorificarte, Dios. Hoy en el nombre de Jesús se derriban las barreras de la distancia, Señor, se derriban toda barrera, todo impedimento, Señor, que pueda haber en los aires. Hoy, Señor, por tu Espíritu Santo, declaramos cielos abiertos para que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de los corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y esperamos que esta palabra pueda ser edificante, pueda traer consuelo, pero también pueda traer mucha luz, Señor, en medio de las dificultades que podamos estar viviendo. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor, como decía anteriormente, por todo lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto?, durante esta semana. Recuerde que al terminar el mensaje voy a estar orando por los enfermos, así que por favor usted escriba ahí su petición para que al final de la predicación podamos, ¿no es cierto?, orar por los enfermos y por cualquier dificultad que usted pueda estar enfrentando. Así que damos gracias a Dios por eso. Y hoy día, como les decía, vamos a hablar sobre el gozo. Y yo le puse un pequeño título, ¿no es cierto?, a esta charla y le he titulado El secreto del gozo permanente. ¿Cómo se llama? El secreto del gozo permanente. Y para eso vamos a estar leyendo un versículo en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 11, donde dice así, de la siguiente manera. Solamente voy a tomar un extracto de ese versículo, de Juan capítulo 15, versículo 11. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Como es tan cortito, lo vamos a volver a leer. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Bueno, coincidentemente el pastor César, a través de las declaraciones de fe que ha estado en estos últimos días, justamente le estaba hablando del gozo. Así que yo creo que si usted lo ha estado viendo, yo la he estado mandando, sus líderes lo estado mandando en las declaraciones todos los días, yo creo que a lo mejor ya va a entender un poquito más cuando nosotros estemos hablando esta tarde. Quisiera decir, como a modo de introducción, algunas cosas. Primeramente, el hombre es tripartito. El hombre tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor que él murió, pero no murió físicamente, ni su alma murió, sino que lo que murió fue su espíritu. Entonces, cuando Adán peca juntamente con Eva, su espíritu murió. Entonces,
el hombre durante todo ese tiempo nunca pudo experimentar el gozo, ¿ya? Porque el gozo viene a través del espíritu, y si el espíritu del hombre estaba muerto por causa del pecado, era muy difícil que pudiese experimentar el gozo. Ejemplo, cuando usted siente, el cuerpo siente alegría, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando el alma, ¿no es cierto?, está contenta, está alegre, pero el cuerpo es donde están las pasiones, ¿me entiende? Entonces quiere decir que cuando usted está contento, lo que se está reflejando en lo que está en su alma. Ejemplo, cuando usted se compra un vehículo, se compra un televisor, cuando hace un viaje, entonces su alma es donde está, ¿no es cierto?, las emociones, los sentimientos, la voluntad, se alegra mucho. ¡Wow! ¡Qué bueno! Viajamos, nos compramos lo otro. Pero sin embargo, al pasar los días, ya como que eso disminuye. El cuerpo es donde está el deseo, ¿no es cierto? El cuerpo se beneficia de los deseos, de los deseos pecaminosos, de los deseos de la carne. Pero el alma, como le dije anteriormente, se goza de las cosas que usted pueda lograr, pero el cuerpo, ¿no es cierto?, se manifiestan todas las pasiones que puedan vivir durante la vida. Ahora, pero el espíritu no puede sentir eso, porque el espíritu está conectado directamente con Dios. Por eso es importante cuando Jesús dijo: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces la pregunta es, ¿quién realmente puede sentir gozo? Bueno, solamente pueden sentir gozo aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, su espíritu que estaba muerto, el Espíritu Santo le da vida. Entonces el gozo, ¿quién lo puede sentir? Solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que caminan de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, es importante las palabras que Jesús dijo. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo en momentos muy importantes de su vida. Fíjese que Él habla de gozo, pero era un momento muy extraño para hablar de gozo y de alegría, porque en algunos días más, o después de esta declaración, el Señor Jesucristo iba a enfrentar la crucifixión, iba a enfrentar la burla, ¿no es cierto?, las groserías de mucha gente, los insultos de aquellos que lo odiaban. Ahora, si fue justo antes de las agonías del Calvario cuando Él habló de mi gozo. Qué difícil es hablar de gozo cuando está viviendo momentos dificultosos como los momentos que estaba el Señor Jesucristo. Qué extraordinario, ¿no es cierto?, es lo que el Señor dijo: que mi gozo esté en vosotros. Ahora, es importante entender que este gozo también tiene que estar en todo creyente. El gozo del creyente no solamente tiene que estar en los momentos de felicidad, en los momentos de bendición, sino que el gozo se manifiesta mayormente en los momentos de dificultad. Porque el gozo no depende de las circunstancias de la carne, del alma. El gozo no depende de las pasiones. El gozo viene directamente de parte de Dios. Y cuando usted y yo tenemos una comunión con el Espíritu Santo, y cuando usted y yo tenemos una comunión con la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos una comunión a través de la oración, nosotros entendemos que no hay nada que nos pueda afectar, no hay nada que nos pueda como sacar del camino, ¿no es cierto?, sino que todo lo contrario. Ahora, como punto número 1, quiero hablar del gozo de Cristo. Debería ser la característica predominante en la vida de cada cristiano. Recuerde el texto que estábamos leyendo: para que mi gozo esté en vosotros. Quiere decir, el gozo del Señor Jesucristo, esté en mí. Por eso
el Señor pudo soportar todo el dolor, todo el flagelo, todas las burlas, todo aquello que hizo la gente en contra de él, porque el gozo de Dios estaba en su vida, y ese mismo gozo que el Señor Jesucristo experimentó es lo que quiere que el Señor esté en su vida y en mi vida. Entonces, como dije, el gozo de Cristo debería ser la característica predominante en la vida de todo cristiano. La pregunta es, ¿qué es lo que predomina en nosotros cuando estamos en momentos de dificultad? ¿Qué es lo que predomina? ¿Es la angustia, la desesperación, el desosiego, la intranquilidad, la desesperación? ¿Qué es lo que predomina en nuestra vida cuando nosotros empezamos a enfrentar momentos de dificultad? La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero en mí ustedes tendrán paz. Y esa es la gran diferencia, que cuando uno no tiene a Cristo, ¿no es cierto?, las cosas cambian. En el mundo vamos a enfrentar la opresión, el desánimo, pero cuando uno está en Cristo vamos a experimentar esa paz divina de parte del Señor. Demasiado a menudo estamos tristes, demasiado a menudo estamos sombríos, estamos abatidos, pero como cristianos debemos de estar llenos de gozo. Eso es lo que dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Entonces, según este texto, el regocijarse en Dios no depende de una circunstancia puntual. No depende de una situación puntual, porque dice regocijaos en el Señor siempre. Y la palabra siempre es absoluta. Que sea, otra vez os dijo Pablo, regocijaos. Entonces el regocijo o el gozo del Señor no depende de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. Porque dije anteriormente la palabra gozaos siempre, esa palabra es absoluta. Pero como pastor nos vamos a gozar cuando muere un familiar, muere un hijo? ¿Cómo nos vamos a regocijar cuando estemos pasando momentos de necesidad? ¿Cómo nos vamos a regocijar cuando nos corten la luz o el agua? ¿Cómo nos vamos a regocijar en medio de la enfermedad? Pero ya dije anteriormente que nosotros somos tripartitos, que sea todo lo que le estoy mencionando depende del cuerpo, ¿no es cierto?, del alma, y también del cuerpo, que son las pasiones. Pero el gozarse no depende de las cosas externas, depende de mi relación que yo pueda tener con el Señor, que yo pueda tener con el Espíritu Santo y con la palabra. Por eso Pablo está diciendo gozaos en el Señor, ¿no es cierto?, siempre. ¿Y cuál es la clave? La clave es regocijarse en el Señor. Esa es la clave. Yo me voy a regocijar, pero en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que las cosas que son imposibles para nosotros, para Dios son posibles. Entonces yo tomo esa fuerza de Dios y me regocijo y digo, bueno, estoy pasando este problema, estoy pasando esta dificultad, pero yo tomo fuerza en el Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, y porque también yo creo poderosamente que Dios es capaz de producir un milagro de acuerdo a la circunstancia que yo esté viviendo. Entonces, por eso es importante regocijarse, porque cuando una persona pasa un problema, lo primero que hace es dejar de orar, de leer la palabra, como que viene un espíritu del diablo, un espíritu de Satanás, y nos dice, mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te pudo salvar de esta situación? ¿Dónde está el milagro que tú estabas pidiendo a Dios y no se produjo? Entonces vemos que Satanás también juega en contra de los cristianos para que nosotros no nos podamos gozar. Ahora, mire que es importante también, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, la vida del cristiano debería ser manifestada plenamente de la A a la Z. El gozo del Señor, ¿no es cierto?, no tiene que ser tiene que ser una convicción dentro de nuestro corazón. Mire lo que dice
En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, está siempre gozoso. Vuelvo a reiterar, Pablo, pero ahora a la iglesia de Tesalónica, les vuelve a decir que tienen que estar gozosos, siempre gozosos, como que Pablo entendía a profundidad lo que era el gozo del Señor, como que él descubrió la profundidad de estar conectado a través de la palabra y del Espíritu para sentir ese gozo. Y le vuelvo a reiterar, estar firmes. Ahora en Filipenses dice regocijado en el Señor siempre, pero acá Pablo le habla a la Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, y le dice estar siempre gozosos. Entonces vemos que Pablo entendía perfectamente el poder del gozo, el poder de mantenerse, ¿no es cierto?, en esa actitud de gozo aún frente a las dificultades. Ahora, el gozo, ¿no es cierto?, es muy importante. El gozo es el gozo en la oración. Mire, veamos lo que dice en el libro de Jeremías, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino gozoso. ¿Qué está hablando aquí? Recuerde usted que Felipe era el gran evangelista y en un momento el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en ese justo momento iba pasando un carro de un eunuco que era de la reina de Candace, dice la palabra en el libro de los Hechos, y el Espíritu Santo le dice, acércate a él. Y dice que él se acercó al carro. Y el eunuco iba leyendo una escritura, ¿no es cierto?, basada en el libro de Isaías. Entonces, Felipe se acerca al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no entiendo, porque no tengo quien me explique. Entonces Felipe le empezó a hablar a través de la escritura, ¿no es cierto?, hasta que llegó hasta la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el eunuco vio agua, entonces se hace parar el carro y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, bueno, nada, pero ¿tú crees de todo corazón? Y él le dice, sí creo. Entonces se bajan del carro, se introducen al agua y Felipe bautiza a este eunuco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que después, cuando iban saliendo del agua, Felipe fue tomado por el Espíritu y fue llevado a otra región, a Osoto. Sin embargo, el eunuco no lo vio más. Pero miren lo que dice, que no lo vio más, pero él siguió su camino gozoso. ¿Por qué? Porque en el momento en que él se bautiza, cree en el Señor Jesucristo y se bautiza, el espíritu de él recobró la vida. Y por eso él se fue gozoso. Como dije anteriormente, solamente pueden tener gozo aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es importante esto también, amado. El gozo también tiene que ser en el sufrimiento. Ya veamos lo que dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16. Y fueron halladas tus palabras, y yo me las comí, y tus palabras me fue por gozo. Quizá dijo, yo me comí tu palabra, dijo Jeremías, y tu palabra para mí fue por gozo. Por eso decía anteriormente que es importante leer la palabra, porque la palabra es la que te produce gozo. ¿Por qué te produce gozo? Porque al leer la palabra te inyecta fe. Entonces, al leer la palabra y empieza a crecer la fe en ti, entonces empiezas a ver las circunstancias que tú estás viviendo, que ya no son tan grandes, que el gigante ya no es tan grande, entonces se llena de fe y se llena de gozo. Entonces te dice, wow, el problema que yo tengo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la fe, yo puedo conquistarlo, y eso te produce gozo, porque es como una puerta que se abre en medio del problema, en medio de la dificultad. Cuando todos te dicen no, el Señor a través de su palabra te dice sí.
Lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer. Por eso Jeremías dice, yo comí tu palabra. Disculpen. Comí tu palabra y tu palabra me fue por mí, a mí, gozo. Entonces es importante creer a lo que la palabra dice. Miren lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 24. Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! Eso sí que me produce mucha alegría a mí porque dice, pedid y recibiréis. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que Dios nos está desafiando, que en medio de las dificultades que podamos enfrentar, Dios nos desafía a pedirle. Y no solamente a pedirle, dice, pedid y recibiréis. Que sea la mano de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros podamos recibir todo aquello que estamos pidiendo y todo aquello que esté en su perfecta voluntad. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque muchas veces pedimos para cosas que muchas veces son alentadas o motivadas por nuestro orgullo o por nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces, lo que Dios quiere decirnos que nosotros vamos a pedir y vamos a recibir, ¿no es cierto?, cuando estemos pidiendo de acuerdo a algo que esté bajo su voluntad. Y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Porque qué cosa más hermosa es cuando Dios te contesta una petición, cuando Dios te contesta una oración. Y tú te pones gozoso y gritas y saltas. Eso fue algo que me pasó a mí hace muchos años atrás, cuando me enfermé, de las muchas cosas que me han pasado, ¿no es cierto? Cuando tenía cálculo, ¿no es cierto?, a mis riñones, tenía una artrosis severa en mi cuerpo, tenía mucha fiebre y era algo que me atormentaba, una enfermedad que me atormentaba. Pero llegó el momento en que Dios, como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, yo tuve una revelación de parte de Dios donde yo entendí perfectamente que Dios me había sanado. Cuando yo entendí que Dios me había sanado, desperté y empecé a gritar en medio de la casa, Dios me sanó, Dios me sanó. No me importó la hora, no me importó lo que dijeran los vecinos, porque cuando tú recibes algo, ¿no es cierto?, eso te produce gozo. Eso imposible que fue para ti, Dios te lo da y tú dices, wow, Dios es real y como que tu fe se fortalece. Entonces el gozo es importante en nuestra vida porque con ese gozo nosotros podemos pedir y vamos a recibir porque la voluntad de Dios, amados hermanos, es que usted tenga todo lo que necesita. La voluntad de Dios no es que pasemos dificultades ni problemas, y la voluntad de Dios es que nuestro gozo siempre esté en nuestro corazón, en todo momento, en toda circunstancia, en toda eventualidad tenemos que estar gozosos. No como aquellos hermanos que un día se encontraron, dos hermanos, y uno le pregunta al otro, hermano, ¿cómo estás? Y más o menos. Y le hace la contrapregunta, ¿y tú cómo estás? Yo estoy peor que usted. Entonces, bueno, ahí vemos que ciertamente no había gozo por ningún lado, que sea ahí el alma, el cuerpo, estaban fluyendo a través de esos dos hombres, ¿no es cierto?, que supuestamente eran cristianos. Entonces es muy importante entender esto, amados hermanos. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Entonces ahora el apóstol Santiago nos dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. Entonces, wow, entonces ahí él nos está clarificando de que el gozo tiene que estar en medio de las pruebas. Y es lo que muchas veces nosotros menos hacemos, gozarnos. ¿Quién se levanta y dice, wow, qué contento estoy porque estoy pasando pruebas? Aleluya. Nadie dice eso. Pero aquí el apóstol Santiago nos dice que tenemos que tener por sumo gozo
cuando nos hallemos en diversas pruebas. No está hablando de gozo, dice sumo gozo. Quiere decir que algo mucho más elevado, un gozo mucho más profundo, un gozo mucho más entrañable, un gozo profundo. Dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y yo antes no entendía eso, hermano. De verdad, cuando yo venía en las pruebas, como que yo me achacaba, como que yo me deprimía, como que me preguntaba ¿dónde está Dios? Sin embargo, empecé a entender que cuando vienen las pruebas es cuando uno más crece. En medio de las pruebas es cuando uno más aprende. En medio de las pruebas es cuando más empezamos a depender de Dios, porque muchas veces las pruebas que estamos viviendo o vamos a vivir son situaciones que están fuera de nuestro alcance, que no están en nuestra mano solucionarla, darle una solución, sino que solamente Dios puede hacer el milagro. Entonces, cuando estamos en las pruebas, es cuando aprendemos la dependencia. Depender de Dios, depender del Espíritu Santo, depender de lo que dice la palabra, depender de las promesas que están en la palabra de Dios, depender de nuestros líderes, de nuestros pastores, que muchas veces ellos nos ayudan en medio de las pruebas. Entonces Santiago tenía claro, amados hermanos, que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos pasando por esas pruebas. Mire también lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Cuando Pedro y Juan fueron azotados, ¿no es cierto?, golpeados, porque le dijeron, ustedes no queremos que ustedes prediquen más a Jesucristo en las calles ni en las plazas. Pero ellos, después que fueron encarcelados y azotados y soltados, dice que ellos salieron gozosos por haberse encontrado dignos. Ellos se encontraron gozosos por haber sufrido un pequeño flagelo por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesucristo. Y eso muchas veces nosotros no lo podemos entender. Y eso muchas veces nosotros no lo podemos comprender. Entonces, miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice que no nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Está hablando Pablo a la iglesia de Corintios y le está diciendo, nosotros no queremos enseñorearnos de ustedes y de vuestra fe, sino que lo que nosotros estamos haciendo, sino que nosotros estamos colaborando para que ustedes, el gozo del Señor sea cumplido en ustedes. Es lo que hace un pastor. Un pastor va con una palabra de ánimo, lo que estamos haciendo en este momento a través de esta palabra, que queremos llevar un gozo, a su vida, para que usted, si está pasando un problema, no que nosotros nos estemos apropiando de su fe ni de sus logros. Lo que nosotros queremos es que usted pueda sentir gozo en su corazón, en todo momento. Como dije anteriormente, el gozo viene por causa de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. ¿Qué es entonces el gozo? ¿Qué es entonces el gozo cristiano? Es lo que podemos preguntarnos. El gozo con que los cristianos deberíamos vivir. Pastor, si yo no me estoy gozando como usted está diciendo en la palabra, ¿cómo debo de vivir? ¿Qué gozo debo de tener en mi vida, en mi corazón, para poder experimentar eso que usted está hablando? Simple. Vamos a hablar de algunas cosas importantes. Primeramente, tenemos que tener el gozo de Cristo. Como dijo en Juan capítulo 15, versículo 11, que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor tiene que estar en nuestra vida. El gozo de Jesús. La vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en un hombre o mujer. Cuando tú te estás gozando, está el gozo del Señor en tu vida. Cuando la vida de Jesús está en ti.
Cuando ya no vives tú, sino que Cristo vive en tu corazón. Entonces ya no eres como el de antes, sino que empiezas a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando tú caminas de acuerdo a la vida de Cristo, ¿no es cierto?, tú empiezas a sentir ese gozo, porque es una nueva vida que Dios te ha dado a través de ese Espíritu, y si tú la vives de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que Jesús dijo, tú vas a vivir la vida de Cristo, y como consecuencia de esa vida, tú vas a tener gozo en tu corazón. Ya el gozo cristiano es el gozo de Cristo, como dije. Esto quiere decir que cuando tú vives en el gozo profundo de Dios, es algo permanente, es algo permanente, es algo permanente. Cuando tú vives de acuerdo al gozo de Cristo, es un gozo permanente. Usted puede leerlo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces ya te das cuenta tú que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos vivir la vida de Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ya no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no es lo que a mí me gustaría, no es donde me gustaría ir, sino que ya la vida tuya no te pertenece, sino que ya tú vives para Jesús. Ya es lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea, la voluntad de Dios sobre tu vida. Entonces cuando tú vives de acuerdo a esta palabra de Gálatas capítulo 2:20, quiere decir que tú empiezas a vivir la vida de Jesús. Y cuando uno empieza a vivir la vida de Jesús, es algo emocionante. Escúcheme, es una vida emocionante. ¿Por qué es emocionante? Porque resulta de que vas a empezar a ver cosas que nunca has visto. Vas a ser una persona de bendición para otros, y la gente dice: wow, mira a tal persona, desde que está yendo a la iglesia ha cambiado, y la gente se quiere acercar a ti, y tú vas a ser motivo de bendición para otros, y eso te va a traer mucha alegría, te va a hacer algo emocionante, vas a poder ayudar a gente que está a tu alrededor, a tu propia familia. ¿Por qué? Porque has decidido vivir para Cristo y vivir bajo su gozo, porque la gente va a decir: mira ese hombre, esa mujer, a pesar de los problemas, su sonrisa sigue en su cara. Y eso es lo que va a impactar a las personas que te conocen y que te rodean en tu vida cotidiana, en tu trabajo o donde tú te muevas. Entonces eso es muy importante, tener el gozo de Cristo en tu corazón. También debemos de tener la plenitud del gozo. Es tener la plenitud del gozo. Por eso también en Juan, seguimos ahí en Juan 15:11, dice: y vuestro gozo sea completo. Tenemos que tener la plenitud del gozo, no un poquito, no un 70%, no un 80%, ni un 85%, ni un 90%. Dios quiere que nosotros tengamos el 100% del gozo de parte de Dios. Que sea algo, sea una plenitud. Que haya una diferencia entre el gozo, hay gente que tiene un gozo del 70%, pero que sea una diferencia. Él está gozoso, pero con un 70%, pero yo marcar la diferencia. Yo tengo el mismo gozo, pero al 100%. Es como ir de viaje hacia el sur, ir con el estanque de tu auto a medio estanque, y es diferente cuando tú vas con el estanque lleno. Entonces vas con una seguridad que vas a andar más kilómetros, que vas a poder llegar a otra bencinera para volver a llenarlo. ¡Wow! Eso es bacano. Pero el que va a medio estanque en un viaje largo hacia el sur, va mirando a cada rato la agujita y hasta dónde le está quedando, porque tiene el temor de que se le va a acabar. Pero cuando tú vas con el estanque lleno, vas feliz, vas confiado. Esa es la diferencia. Tener la plenitud del gozo. Hay varios versículos que podría anotar usted ahí. Salmo 116:11, que por no dar tiempo no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en casa. Juan 17.
de 17:13 y primera de Pedro 1:8. Entonces es importante tener ese gozo. El deseo de nuestro Señor para nosotros es que experimentemos la plenitud de su gozo continuamente, constantemente en nuestra vida. Amén. Eso es fundamental en la vida de un cristiano. Ahora, el gozo, como dije, tiene que ser permanente, permanecer en el gozo del Señor. Ahí puede notar un Juan 16:22. Estos primeros seguidores de Jesús habían de pasar muchas pruebas y tribulaciones. Recuerde usted que los discípulos eran los primeros que estaban ahí como la punta de lanza para que el Evangelio llegara aún hasta el tiempo de nosotros. Ellos se enfrentaron muchas dificultades, muchos sufrimientos. De hecho, en sus momentos de muerte fueron sus muertes horrorosas, pero sin embargo, según los historiadores cristianos, todos ellos enfrentaron la muerte con alegría y con gozo. De hecho, dice la historia cristiana, en un libro que se llama La Era de los Mártires, dice que cuando los cristianos eran llevados a los circos romanos para entretener a los romanos, ¿no es cierto? Dice que ellos entraban cantando. Entonces la gente, el vulgo, el pueblo, no podía entender cómo esta gente, sabiendo que iba a morir a través de los leones, ¿no es cierto?, que los devoraban, a través de los toros que los corneaban y a través de diferentes flagelos dentro de la arena romana, pero sin embargo cuando ellos entraban cantando, no solamente los jóvenes, sino que los niños, las mujeres, los ancianos, y ya algo produjo algo produjo tan poderoso que de primera, claro, se alegraban porque este emperador Nerón había culpado a los cristianos que ellos la habían quemado, ¿no es cierto? Sin embargo, después se empezaron a dar cuenta que los cristianos empezaron a entrar cantando cánticos y ya no les pareció tan alegre sus muertes. Y ellos empezaron a decir: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? No podían entenderlo. ¿Por qué cuando tú estás en el lecho de muerte, en vez de llorar, de angustiarte, entrabas gozoso? Porque ellos entendían, ellos tenían la plenitud del gozo, De hecho, fue tanto que en el año 325 Constantino paró las matanzas cuando tuvo un sueño: por esta cruz vencerá. Eso es lo que esa visión tuvo él, y paró, ¿no es cierto?, la persecución a los cristianos, pero por muchos años ellos fueron flagelados y muertos por causa del Señor. Entonces, lo único que podía sostenerlo a ellos era el gozo. El gozo era su baluarte, su gozo era su fortaleza. Y de hecho la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quién puede decir que el gozo que viene de parte de Dios es nuestra fortaleza en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en los momentos de escasez, de enfermedad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra, no es del mundo, no es del que anda conforme a la carne, no es del que anda conforme a su alma, a sus pensamientos, a su voluntad, sino que es de los cristianos, de aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El gozo es nuestro, y no solamente nuestro, sino que también es nuestra fortaleza. Escuche esto. Como hemos visto, el Señor experimentó el gozo bajo la sombra de la cruz, conforme a lo que dice Juan capítulo 17:13. ¿Dónde experimentó el mayor gozo el Señor? En la cruz, porque ahí experimentó la máxima gloria, el máximo poder. Ahí experimentó él el máximo gozo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba cumpliendo el propósito por el cual el Señor Dios lo había enviado. Por eso, antes de morir, dijo: consumado es. En otras palabras,
Padre, todo lo que tú me enviaste a hacer lo hice. Y lo hizo con gozo, estaba gozoso porque había cumplido el plan de Dios. No hay nada más edificante que cuando tú puedes cumplir el propósito con el cual Dios te llamó. No hay nada más edificante y más gozoso cuando una persona llega a las plantas de Jesucristo y la persona que usó fuiste tú. ¿Cómo te sientes cuando ves la iglesia cantando, saltando? ¿Cómo te ves cuando la vida de aquella persona que trajiste a la iglesia, su matrimonio es transformado, es cambiado, es totalmente mudado de la infelicidad a la felicidad, de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la salud? ¿Cómo te sientes tú? Te sientes gozoso y lo amas como si fuera tu hijo y lo cuidas y lo proteges. Es porque te produce gozo saber que tú fuiste utilizado por el Señor para que alguien pudiese conocer al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, parece muy claro, amados hermanos, que el Señor les estaba diciendo, no dejéis vuestro gozo, que dependa de las cosas terrenales. Nuestro gozo, el Señor nos dice allí, en Lucas capítulo 10, versículo 20, que el gozo no tenemos que dejar que dependa de las cosas terrenales o de las cosas temporales, sino que dependa de la permanencia en Él. Ya nuestro gozo no puede permanecer, ¿no es cierto?, por causa de las cosas terrenales o de las cosas temporales, sino que nuestro gozo depende plenamente de Dios, de permanecer en Cristo. De eso depende nuestro gozo. Recuerde, lo terrenal produce en nuestro cuerpo alegría, nuestra alma alegría, pero también en el alma, el alma produce los deseos, o el cuerpo los deseos, y en el alma también la alegría. Pero sin embargo, nosotros dependemos 100% del Señor. Me parece algo extraordinario, hermanos, lo que dice en Hechos capítulo 16, versículo 25. Pablo y Silas, estando en grandes dificultades, estaban llenos de gozo. Recuerde usted que ellos fueron apresados, fueron golpeados, los pusieron un cepo y los pusieron en la última celda, ¿no es cierto?, a ellos, dos golpeados, con hambre, con frío. Pero ¿quién se goza en esa circunstancia? Pero como dije anteriormente, Pablo entendía la profundidad y entendía la clave de lo que es el el gozo. Y dice que cuando estaba ahí en la cárcel con Silas, su discípulo, en la noche, a la madrugada, se pusieron a cantar. A pesar que estaban en la cárcel, a pesar que estaban golpeados, a pesar que estaban con frío, a pesar del hambre, a pesar del dolor que le producía el cepo en sus pies, ellos empezaron a cantar. ¡Wow! Eso sí que es poderoso, amados hermanos. Empezaron en medio de la noche a cantar. ¿Quién se pone a cantar en medio de las pruebas? ¿Quién se pone a cantar en el hospital? ¿Quién se pone a cantar cuando no hay nada en tu mesa? ¿Quién se pone a cantar, hermano? Pero Pablo entendía el secreto del gozo. Y se pusieron a cantar, que fue tan poderoso que dice que ese gozo, esa alabanza, se produjo un terremoto, las celdas se empezaron a abrir. Y la ley romana decía que cuando un carcelero dejaba ir a un preso, tenía que pagar con su vida. Y el carcelero, al ver las celdas abiertas, pensó que se habían escapado y había tomado una espada para quitarse la vida. Pero Pablo le dice, no lo haga, estamos todos aquí. ¡Wow! Y dice que el carcelero esa noche, Pablo le habló de Cristo y toda su familia, amados hermanos, conoció a Jesús. ¡Qué poderoso es eso! ¿Me entiende? Una circunstancia negativa a través del gozo se puede convertir en algo poderoso, en una bendición para tu vida y en una bendición para otras personas que no conocen al Señor. Entonces el gozo
es importante. Lo llamativo, lo maravilloso es lo verdadero, el gozo cristiano. Eso es lo llamativo y lo maravilloso, que el verdadero gozo del cristiano no se ve afectado por las circunstancias. Escúcheme, lo maravilloso, lo poderoso, lo extraordinario, lo magnífico es que el gozo de los cristianos no se ve afectado, amados hermanos, por las circunstancias, sino que todo lo contrario, a medida que vamos pasando las pruebas, amados hermanos, el gozo va aumentando. Por eso Santiago nos decía que nosotros tenemos que gozarnos en las pruebas. Y eso es lo que muchas veces no lo hacemos. Y voy a terminar, sé que no quiero extenderme mucho, porque este es un tema que me apasiona mucho. ¿Cómo podemos tener gozo en este tiempo? ¿Cómo podemos tener este gozo en este tiempo? Que estamos llenos de pandemia, donde el mundo está en caos, donde el mundo está bajo la aflicción, donde ha venido un segundo brote del coronavirus, donde hay muchos países que están muriendo demasiada gente, muchos contagios. Entonces, pastor, ¿cómo lo vamos a mantener gozoso en este tiempo? Bueno, ¿cómo tener este gozo? Ahora, lo primero que tenemos que entender es que tenemos, como dije anteriormente, permanecer en el Señor Jesucristo. Permanecer en Él. No solamente en Él. No solamente en Él, sino que también, como número 2, leyendo su palabra. Cosa simple. Permanecer en Él significa hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Vivir como Cristo quiere que usted viva, como un verdadero hijo de Dios. Importante, leyendo la palabra. Cuando leemos la palabra, estamos aceptando la verdad de ella misma para sentir gran gozo, según lo que dice 1 de Juan 1:4. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Esto es como tener un corazón ardiendo dentro de nosotros como resultado de estar con Él y oírle a Él. Es como cuando tú estás en Él leyendo la palabra, es como tener un carbón encendido dentro de tu corazón, que trae como resultado el estar con Él y oírle a Él. Porque cuando tú lees la palabra, como que la palabra, la Biblia cobra vida y tú lees las cosas que vivió Jesús, las que vivieron los profetas, los apóstoles. ¡Wow! ¿Cómo lo lograron? Y tú te llenas de fe y parece que tu corazón arde. Es como que uno estuviera ahí mismo. Es como cuando tú estuvieras en una platea preferencial viendo cómo David mataba a Goliat y digo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Este jovencito con unas piedras mató a este gigante tan temeroso, tan temible por las naciones. Lo mató. Y no solamente lo mató, sino que con su misma espada le cortó la cabeza y trajo, ¿y sabe qué es lo que trajo eso? Trajo liberación. El pueblo, al ver que David había matado a Goliat, todos cobraron ánimo. Todos los que estaban escondidos detrás de la montaña salieron a pelear contra los filisteos. Y los filisteos, al ver que David había matado a su gran hombre, a su guerrero máximo, ellos salieron arrancando, huyendo. Es porque cuando está la confianza en la palabra, porque recuerde que David dijo, ¿quién es este incircunciso de corazón que viene a desafiar a los ejércitos de Jehová? Nosotros somos parte también de su ejército y nada nos puede hacer retroceder. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos adelante por fe para preservación de nuestras almas. Porque aquel que retrocede, dice la palabra del Señor, no agradará a mi alma. ¿Qué más tenemos que hacer para permanecer, tener este gozo? Es sometiéndonos a Él. Sometiéndonos a Él. Según lo que dice Lucas 10:21. No se nos dicen dos cosas. La primera, que Jesús se regocijó en la cruz y ahí estaba sometiendo su vida al plan del Padre. Por eso hablamos de sometimiento, para mantener el gozo.
que sea cuando Dios te llama a ti y a mí a sus caminos, es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito es enaltecer el nombre de Él. ¿Y cuándo está ese gozo en ti? Cuando tú te sometes al propósito que Dios tiene con tu vida. Dios no te llamó para estar sentado en una banca. Dios no te llamó para estar sentado en una silla. Dios no te llamó para ser solamente un mero espectador de la obra del Señor. Dios te llamó para algo grande. Por eso tú tienes que involucrarte en el trabajo de la iglesia. Nosotros estamos orando, estamos ayunando. Tú tienes que preguntar a tu líder, ¿qué es lo que hago para orar? ¿Qué es lo que hago para ayunar? Quiero ser parte de la iglesia. Quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. No quiero solamente ser un mero espectador. No quiero mirar desde lejos lo que está haciendo la iglesia. Porque somos un cuerpo y por eso tenemos que someternos al Señor, a su palabra, a su voluntad, a nuestros pastores. Ese es el sometimiento, es lo más importante. Y por eso Pablo dice, como dije el texto anterior, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces tú te puedes fácilmente someter porque ya tú no tienes voluntad. Ya no es el yo quiero, el yo siento, el yo pienso, sino que es lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que someternos. Dice que nosotros tenemos que someternos bajo la poderosa mano del Señor. Y a su tiempo Él nos exaltará. Que sea, yo me someto bajo la mano de Dios, pero Dios en algún momento me va a exaltar. ¿Pero por qué te va a exaltar? Por causa de tu sometimiento, por causa de tu humildad, por causa de la disposición de tener un corazón moldeable. Un corazón moldeable. Y eso es lo que muchas veces nos falta, tener ese corazón moldeable para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará. ¿Qué significa? Que Él nos va a colocar en alto. Que Él nos va a colocar en alto. Aleluya. Y eso es muy trascendente. Y por último, lo otro que tenemos que hacer es estar sujeto al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Cuando Él estaba en la cruz, se regocijó porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Recuerde usted que el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús cuando fue bautizado. Dice que bajó del cielo en forma de paloma. Entonces Él se regocijó a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para regocijarnos. Ese mismo Espíritu que Jesús recibió a través del Padre en forma de paloma, es el mismo Espíritu que Dios ha puesto sobre nuestros corazones. No es que Jesús tenga un Espíritu Santo diferente. No. Es el mismo, amados hermanos. Ahora, cada vez que yo soy dirigido por la obra del Espíritu Santo, yo estoy exaltando el nombre de Cristo. Por eso es muy importante depender plenamente, amados hermanos, del Espíritu Santo. Depender de Él. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde voy? Hay algunos que hacen lo que quieren. Entonces por eso no tienen el gozo. Porque el gozo se cumple, como dije anteriormente. ¿Cómo puedo tener el gozo? Teniéndola a Él en plenitud. Que Cristo viva en plenitud en tu vida. Como número 2, leyendo la palabra. Número 3, sometiéndote a Él. Y número 4, teniendo al Espíritu Santo reinando sobre tu corazón. Ahí podemos anotar algunos textos, ¿no es cierto? Como Gálatas 5:22, Hechos 13:52 y Efesios 5:18. Entonces, el gozo es algo que cada cristiano puede experimentar. Este es un fruto del Espíritu. Este gozo no lo puede recibir, como dije anteriormente, la gente que no conoce a Jesús. Este gozo solamente lo puede tener aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La pregunta mía es, ¿usted se goza? ¿Usted se goza en medio de las pruebas? ¿Usted se goza en medio de las dificultades? ¿Usted se goza en medio de los problemas?
Este es un fruto del Espíritu y tiene que ser la característica suya y mía. Cuando andemos en la calle lleno de gozo, lleno de alegría, que la gente nos vea, ¿no es cierto?, que Cristo vive en nuestro corazón por causa del gozo, y el gozo se refleja en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de confiar en Dios, a través de la palabra, a través de la oración y a través del Espíritu Santo. Dios les bendiga. ¿Cuántos gozosos hay en esta mañana? Pueden dar un grito de júbilo. Amén. Aleluya. Que el gozo se exteriorice. No sea como, hermano, ¿está gozoso? Sí. ¿Tienes mucho gozo en tu corazón? Sí, pastor, estoy gozoso. No, hermano. Sé que hay tipos de temperamento, pero el gozo tiene que exteriorizarse. Hay algunos más, otros menos. Pero lo más importante, que el gozo del Espíritu esté en nuestro corazón. Vamos a orar al Señor, amén, y vamos a echar afuera esa tristeza, vamos a echar afuera esa angustia, vamos a echar afuera esa desesperanza, esa falta de confianza que está en tu corazón. Sé que estás enfrentando problemas, sé que estás enfrentando dificultades, porque yo también las estoy enfrentando, pero hermano, la diferencia es cuál es la actitud que tenemos frente a lo que estamos viviendo. Y hoy día vamos a echar afuera ese espíritu de Satanás que ha venido sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar y nos ha impedido vivir en la plenitud de gozo que Dios nos dio a través del fruto del Espíritu Santo. Así que cierre sus ojos y yo voy a orar para que el Señor primeramente traiga liberación, traiga convicción de lo que hemos estado hablando y también traiga ese gozo en plenitud sobre su vida y sobre su casa y aún sobre las circunstancias. Padre, hoy día oramos en el nombre de Jesús, creyendo a tu palabra, Señor, creyendo que tú nos diste tu Espíritu, primeramente para llenarnos de amor, pero también de gozo, Señor. Esa es la gran diferencia entre los que no te conocen y nosotros que te conocemos, porque desde el día, Señor, que te conocimos, nuestro espíritu que estaba muerto por causa del pecado, usted le dio vida. Señor, y hoy día yo puedo conectarme contigo, saber que tú estás a mi lado, saber que tú estás a mi lado, Señor. Saber que tú estás a mi lado para bendecirme, para ayudarme, para fortalecerme. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos sanados. No tenemos por qué estar tristes por causa de la enfermedad, Señor, sino que ahora declaramos, Señor, que esa sangre poderosa nos sana y vuelve el gozo, Señor, de la salvación a nuestra vida. Vuelve el gozo, Señor, que a lo mejor produjo la escasez y que nos han dejado ver que tú eres un Dios proveedor. Tu palabra dice, pedid otra, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Señor, tú estás dispuesto a darnos lo que necesitamos, Señor. No tenemos que afanarnos, no tenemos, Señor, que retroceder ni alejarnos de ti ni colocarnos tristes como aquellos que no tienen esperanza. Señor, aún en la muerte, dice tu palabra, Señor, que si creemos que Cristo murió y resucitó, que usted también resucitará a los que murieron, Señor, creyendo en ti. Aún, Señor, en la muerte tenemos la confianza, tenemos que gozarnos que aquellos que murieron en ti, cuando yo parta de esta tierra, también los veré, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, porque el gozo, Señor, tiene que ser la característica fundamental de los verdaderos cristianos, de aquellos que leen tu palabra, de aquellos que se someten, Señor, a la voluntad de tu Espíritu, de aquellos que andan en ti, Señor, y vives tú dentro de ellos como un carbón encendido. Padre, trae el gozo, trae el gozo, trae el gozo sobre sus corazones, Señor. Que venga el gozo, Señor, ahora mismo, y ese gozo abre una puerta de esperanza para las situaciones que cada uno de mis hermanos está viviendo, Señor.
Señor. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias y reprendo a la vez también todo espíritu que ha venido sobre la vida de ellos, Señor mío, que nos ha impedido ver, Señor mío, tu provisión, tu respuesta, Padre. Reprendo todo espíritu del diablo que haya venido en contra de sus vidas, Señor, para que ellos, Señor, se llenen de desesperanza, para que ellos se llenen de tristeza, de angustia, de depresión, de ansiedad. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo esos espíritus en el nombre poderoso de Jesucristo y declaro libertad, Señor, para cada uno de ellos, y declaro que el gozo tuyo viene sobre sus vidas, el gozo de la salvación, el gozo de saber que somos tus hijos, el gozo de saber que tú eres nuestro Padre, el gozo de saber que tú nos vas a ayudar en las cosas imposibles, el gozo de saber que tú nos sanas, el gozo de saber que tú nos provees, el gozo de saber que tú nos defiendes, el gozo de saber, Señor mío, que tú nos guardas, el gozo de saber, Señor, que en la noche tus ángeles acampan a nuestro alrededor, el gozo de saber, Señor, que un día usted vendrá a buscarnos, el gozo de saber que un día estaremos completamente contigo, o el gozo de saber, Señor, que viviremos contigo por una eternidad. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Trae ese gozo sobre cada uno de mis hermanos y sobre mi vida y sobre la vida de mi familia, Señor, para que podamos vivir esa plenitud que tú quieres que vivamos. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendecimos a mis hermanos y declaro, Señor, que viene la luz, esa luz poderosa, y alumbra la oscuridad, Señor, del cielo, y tú le muestras esa salida, Señor. Gracias, Padre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es donde yo me puedo refugiar, es donde yo me puedo esconder, en medio de las dificultades, en medio del ataque del enemigo. Dice que tú es mi fortaleza, yo me escondo, yo me protejo en ese gozo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a orar inmediatamente por los enfermos. Bueno, tenemos varios enfermos bien complicados. Ya le he hablado de mi hermano que tiene un cáncer ahí a su hígado, al colon, perdón, y está dentro de su gravedad, está estable, esperando sanar su operación, que sane interiormente para poder empezar a hacer la quimioterapia. Entonces estamos orando al Señor para que a través de todas esas quimioterapias el cáncer pueda retroceder y pueda ser sano. Pero creemos también que la sangre de Jesús es la más poderosa, así que estamos orando por eso y por él. Vamos a orar por Ángela, que es una tía que tiene un cáncer a los pulmones. Ella está muy estable dentro de su gravedad en el Hospital Van Buren de Valparaíso, ya que ella es de San Felipe, pero la operación era tan complicada que tuvieron que trasladarla allá, así que vamos a orar por ella. Y me gustaría no solamente que oráramos en esta oportunidad por estos enfermos, sino que nos mantengamos durante toda la semana en nuestras oraciones. Y también vamos a orar por Sandro, que el día de ayer sábado enfrentaba una segunda operación, porque recuerde usted que él tuvo un accidente vascular y él está produciendo más coágulos, entonces le hicieron un bypass para que él pueda recuperarse. Es bien complicado esas operaciones, así que hay que seguir orando para que esa operación que se le hizo siga fluyendo para bien. Bueno, y lo más importante, que la familia pueda fortalecerse en Cristo. Amén. Y orar también por la mamá de Roberto, que también está en el hospital, ahí está un poquito complicada. Así que ella tiene una enfermedad bien de base, que es una enfermedad que prácticamente es como incurable para la ciencia, pero para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a depositar toda nuestra confianza en Dios, y todos los que tengan peticiones, vamos a orar por cada una de ellas,
creyendo que el Señor va a sanarlos. Amén. Así que vamos a orar ahora por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y declaramos sanidad por la sangre de tu cuerpo llagado, Señor, que brotó por causa del látigo romano. Declaro que esa sangre va sobre la vida de Cristian, Señor, y esa sangre absorbe todo cáncer en sus colon, en sus órganos, en su hígado, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que por esa sangre viene, Señor, viene la liberación, viene la sanidad, en el nombre de Jesús. Y tomamos toda esa enfermedad, todo ese cáncer que afectó la vida de mi hermano Cristian y lo llevamos a la cruz, porque en la cruz fue destruido. Tu palabra nos dice, Señor, que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por cada uno de nosotros. Por eso, si esa enfermedad es una maldición que ha venido a través de las generaciones, declaramos que esa maldición de enfermedad, Cristo la tomó en la cruz. Él se hizo maldición por mí para que yo tenga salud. Por lo tanto, esa enfermedad, esa maldición ya no puede estar en su cuerpo. Y declaro libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre la vida de Ángela, mi tía, Señor, que tiene ese cáncer al pulmón. Tomamos una gota de esa sangre que brotó de tu cuerpo llagado, Señor, y la aplicamos sobre ese cáncer a los pulmones o a los riñones. Señor, y esa sangre absorbe todo cáncer. Señor, y lo llevamos a la cruz, donde ella ahora es sanada. Esa maldición se quiebra ahora, porque usted se hizo maldición por cada uno de nosotros. Y si esa enfermedad de Ángela, Señor, vino por causa de una maldición generacional, Señor mío, ahora se cancela en el nombre de Jesús. Tomamos la vida de Sandro y tomamos una gota de esa sangre y la aplicamos sobre su cerebro, Señor. Y ordenamos, Señor, que esa sangre poderosa disuelve todo cálculo ahora mismo, Señor, el cuerpo de Sandro, Señor, su sistema inmunológico, Señor, empieza a trabajar, Señor, y declaramos que ese cuerpo no produce más coágulos en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos esa sangre que brotó de tu cuerpo llagado y la aplicamos sobre su cerebro, Señor, y todo daño que pudo haber quedado por las dos operaciones que le han hecho, Señor, son restauradas para la gloria de tu nombre y para testimonio de su misma familia, Señor, de que tú eres un Dios poderoso. Declaro, Señor, sanidad en el poder de tu sangre. Declaro, Señor, que la madre de Pepe también es sanada. Aplico una gota de su sangre sobre toda enfermedad, Señor, de base que ella tiene, en el nombre de Jesús. Y esa enfermedad retrocede porque la llevamos a la cruz, y toda maldición de enfermedad es cancelada, Señor, porque usted se hizo maldición para que yo pueda ser sano. Declaro sanidad y un milagro en esta vida, y no solamente en esta vida, sino sobre todos aquellos que han enviado, Señor, sus peticiones. Declaro sanidad, Señor, sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Aplico una gota de tu sangre, Señor, y usted absorbe toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, y no solamente, Señor, se lleva la enfermedad, sino que también aún los síntomas paran ahora mismo en el nombre de Jesús, y los llevamos a la cruz donde son destruidos. Y declaro, Señor, que por la sangre del Cordero inmolado, toda maldición de enfermedad, toda maldición ancestral que hemos heredado, Señor, por nuestros padres y nuestra madre, porque ellos a lo mejor no escucharon tu voz, porque ellos no fueron obedientes a tu voz, Señor del cielo, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Y por la sangre del Cordero inmolado, decreto sanidad, sanidad por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y viene el gozo de tu salvación, y viene el gozo a nuestra vida por causa de los milagros que tú has hecho ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, la paz del Señor.
Estamos gozosos por todo lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Sean ustedes muy bendecidos, sean guardados bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, y declaro en esta tarde que ninguna plaga tocará su morada, que ustedes estarán guardados por la mano poderosa del Señor, y declaro que ningún bien les va a faltar. Y si alguien tiene alguna necesidad, ¿no es cierto?, de mercadería y cosas así, de alimentos no perecibles, por favor háganlo saber a su líder y nosotros iremos en rescate, en apoyo de todos aquellos que de alguna forma tienen esa necesidad. Dios les bendiga. Un saludo de todos los que trabajan tras las cámaras, como Absalón, como Camille, como Josué, que nos están ayudando en todas estas, en esta parte tecnológica. Dios les bendiga, la paz del Señor, les amo mucho, espero muy pronto que todo esto pare para podernos abrazar, podernos darnos un abrazo, un ósculo santo y poder compartir un momento. La paz del Señor en sus corazones. Un saludo de parte de mi esposa, como siempre, la pastora Maxine Terán. Bendiciones. Wow, qué tremenda palabra ha sido dada en este día a cada una de nuestras vidas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Agradecemos que se pudieron cada uno de ustedes haber conectado este día. Recuerden poder conectarse en cada una de sus células, hablar con su líder, con la persona que los invitó, para que podamos seguir en contacto, para que podamos seguir conectados en este tiempo. Recuerden que somos Conexión Cristiana para la Familia. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguna información y así podamos estar todos unidos en este tiempo. Recuerden que unidos somos más fuertes. Nos vemos en la próxima semana. Adiós a cada uno de ustedes.